Muy buenas tardes, ya casi noche, porque en este tiempo oscurece temprano. Gracias por estar en esta actividad educativa. Gracias a las personas que ya que son parte de esta comunidad, que siempre dicen presente desde hace ya varios años. Y gracias a las personas que se van uniendo cada día, a las personas que también ven estas actividades en el canal de YouTube, la comparten. Así que muchas gracias por estar en esta primera actividad educativa del año 2026. Siempre es bajo la campaña de salud mental que Casa Abierta promueve y ahora el lema es Viva la vida, yo promuevo la salud mental. Así que muy bienvenido, muy bienvenida a esta actividad. El tema del día de hoy lo vamos a trabajar. Por primera vez es que tenemos la actividad, como ya había dicho, pero el día 13 de este mes es el día de la lucha contra la depresión. Sabemos esta condición de salud que afecta tanto que a la humanidad en sentido general, que es una de las principales causas de discapacidad a nivel de salud mental en los espacios laborales. Es una condición, bueno, que el experto nos va a definir, va a decir todas esas informaciones para que podamos estar atentos a esta condición de salud que afecta tanto a la humanidad. En el día de hoy, no, antes de pasar a hablar de salud mental y depresión, queremos leer algunas ideas que Casa Abierta ha publicado a raíz de que justamente el día de hoy, 30 de enero, es un día escolar de la no violencia y la paz en nuestro país, que es cada año y está dedicada a la educación para la paz, la no violencia y el buen trato. Está inspirada en el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi de la India, que ya sabemos que fue en el 1869, 1948, su etapa de vida, un líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia. Fue asesinado por defender estas ideas y en honor a él es que este día se conmemora. Casa Abierta en este día, ¿verdad? De no violencia y la paz en la escuela, desde Casa Abierta proponemos la promoción de estilo de vida saludable, educación emocional, cultura de paz, el cuidado de la salud mental, potenciando en el ámbito educativo espacios seguros, generadores de empatía, respeto y gestión pacífica de conflictos. Educación para la prevención del abuso de violencia, lo que conocemos como el bullying, y la exclusión, así como sensibilizar, prevenir y atender las desigualdades desde una perspectiva inclusiva y una atención a la diversidad, desde una perspectiva de derechos humanos, promoviendo personas agentes de paz. Así que es bueno recordar, más que aquí se dan cita muchas personas educadoras, desde la psicología o como maestra o directora de centros educativos. Un día muy especial, dado que en nuestro país y en las escuelas en particular hay muchos temas de violencia. Qué bueno aprovechar para trabajar esta temática en las escuelas. Y bueno, volvemos al día de hoy, el tema que vamos a estar trabajando con el doctor Vergés, nuestro aliado de Casa Abierta, quien siempre nos trae cosas novedosas. Es una persona que tiene una vasta formación, experiencia, una capacidad didáctica que siempre nos mantiene pues activos en estas actividades y hemos aprendido mucho con él. Seguiremos, si él siempre que él tenga tiempo, pues facilitando alguna de esas actividades. Porque Luis, aparte de tener todo, ser doctor en psicología, varias maestrías, es una persona que se mantiene leyendo y siempre nos trae los últimos avances de la ciencia en relación a la salud mental.
escribiendo muchos artículos. Recientemente escribió un artículo sobre la corrupción, una descripción sobre la corrupción o las personas que hacen corrupción. Una radiografía psicosocial nos hizo muy interesante que les invitamos que lo puedan encontrar. Lo publicaron en Acento, tengo entendido, así que ese periódico puedan leerlo. Y así cada día Luis nos sorprende con ese análisis, con esa reflexión, haciendo aportes a favor de la salud mental. Hoy nos va a hablar de la depresión, justamente un tema que todo el mundo identifica directamente con salud mental y que afecta a tantas personas en el mundo y nuestro país, por supuesto, también. Así que, Luis, gracias por decir que sí y bienvenido. Bien, muchas gracias, Teresa Dames, a ustedes por la paciencia de volver a escucharme y comentarle que trataremos en esa hora que hay disponible de su tiempo, en apretada síntesis, visitar ese mundo tan interesante de comprender, analizar, prevenir y tratar como es la depresión, que por cierto es una enfermedad que ya no se ve tan solo desde el punto de vista de la incapacidad, de la inamovilidad, donde suelen caer las personas, sino que tiene un sentido psicosocial profundo y cultural de estos tiempos, que uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que en la era donde se han inventado las moléculas antidepresivas y donde cada año surge una nueva y ya vamos por más de 400, entonces tenemos más depresión que nunca? Entonces esas son de las paradojas que nosotros vamos a tratar de ver cómo enfrentamos en esta apretada síntesis. Primero, contextualizar la depresión como lo que es una enfermedad, está descrita así como un trastorno mental, pertenece a la categoría de los trastornos del estado de ánimo. Fíjense que el DSM-5, que es el manual de clasificación de los trastornos mentales, el ICD-10, que es el instrumento que utiliza, en este caso, la Organización Mundial de la Salud, pues coinciden en una sintomatología para nosotros identificar estos cuadros que son tan discapacitantes. En términos generales, hay dos tipos de categorías de trastornos según cómo se manifiestan, hacia adentro o hacia afuera. La depresión califica como un trastorno del estado de ánimo internalizado. Cuando decimos que es un trastorno del estado de ánimo internalizado, nos referimos a que el paciente con depresión, por lo regular, a quien más daño se hace es a sí mismo. O sea, no es una persona que por su depresión representa de forma inminente un peligro para los demás. Eso es bueno aclararlo, porque ya yo he escuchado por ahí queriendo asociar la depresión con violencia de género, la depresión con criminalidad y todo este tipo de cosas, cuando lo que ocurre con la depresión es que los pacientes representan riesgo para sus propias vidas. De hecho, ya hay estudios que confirman que cuando hablamos de suicidio, las personas con depresión pueden tener 30 veces más posibilidades de incurrir en un suicidio que una persona que no tenga depresión. O sea, fíjense ustedes, pero una persona de esa que conocemos como normal, que no tenga depresión, probablemente tenga 30 veces más posibilidades de representar peligro para otros que un paciente depresivo. Entonces, de esa manera ya nos vamos ubicando. ¿Cómo identificamos desde el punto del manual de clasificación de los trastornos mentales una depresión? Bueno, en primer lugar, ahí se plantea que por síntomas, ustedes saben que los síntomas son las manifestaciones que van reduciendo la capacidad de una persona a poder funcionar de manera adaptativa, de forma apropiada en términos del logro de sus metas, sus objetivos, porque se van disminuyendo variables y factores que impiden ese nivel de adaptación.
Una de ellas es que ese estado de ánimo depresivo predomina la mayor parte del día, casi todos los días. Eh, y esa percepción subjetiva de malestar es uno de los síntomas principales. Aclara el DSM-5 que ese predominio debe tener al menos 2 semanas consecutivas para nosotros hablar de una depresión mayor. Y ahí entra la primera eh, categoría diagnóstica o subdiagnóstica dentro de la depresión, que es la gran categoría sombrilla. O sea, vamos a tener depresión mayor, podemos tener depresión distímica, que es la depresión persistente. Ahora se habla de el trastorno disfórico premenstrual, que también es una depresión, y el trastorno depresivo inducido por sustancias. Ahí andan más o menos las subcategorías de la depresión. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde queda el trastorno bipolar? Ya el trastorno bipolar aparece en el DSM-5 como un trastorno aparte, independientemente de que tiene el componente depresivo. Recuerden que también hay una fase maníaca en el trastorno bipolar. Aquí nos vamos a centrar en la depresión, que comparte con el trastorno bipolar y otros más, que todos son trastornos donde la desregulación de las emociones, donde eso que nosotros llamamos el estado anímico de una persona es severamente alterado. Y cuando digo severamente alterado, me estoy refiriendo a un nivel, porque hay niveles de expresión que son también leves y otros que son moderados. De eso vamos a ampliar en breve. Pero siguiendo con los síntomas, ya dije el primero, hay una marcada disminución del interés o el placer en todas las actividades durante la mayor parte del día. Usted verá una persona que no disfruta lo que normalmente disfrutaba. Aquí cuando yo trabajé con ustedes o algunos de ustedes, de los que están escuchando el curso taller sobre psicología positiva, introduje un término que recibe el nombre de capacidad hedónica. La capacidad hedónica es la capacidad que tiene un ser humano para disfrutar de las cosas de la vida. Un paciente con depresión tiene esa capacidad seriamente afectada por ese síntoma que yo acabo de describir aquí. La persona puede también experimentar evidencias físicas de la depresión, como pérdida significativa de peso sin estar a dieta, o un aumento significativo o disminución del apetito casi todos los días. O sea que ustedes verán un comportamiento extremo, y a nivel físico ocurre esto. Así que estoy un poquito recorriendo la ruta de los síntomas, porque lo que plantea el DSM-5 es que al menos de estos de todos estos síntomas deben acumularse al menos 5 para nosotros poder hablar de una depresión mayor, que es dentro de todas las formas de depresión la más discapacitante. Hay un insomnio, o sea, dificultades para dormir. Y obviamente ya el insomnio tiene diferentes formas de manifestarse, pero también hay otro trastorno de sueño que se llama hipersomnia. En el insomnio, el paciente no duerme o duerme muy poco, y en la hipersomnia el paciente duerme de más. Fíjese que se estima que una persona en una condición normal debería dormir un promedio entre 7 y 8 horas diarias. Pues estos pacientes, pues ni lejos de ahí de esa cantidad. Y obviamente la falta de sueño va a traer otras implicaciones. Ustedes saben que el sueño es el mecanismo de limpieza interna que tiene el organismo humano. Es también el que más contribuye a lubricar la memoria y a consolidar los recuerdos. De ahí que uno de los primeros síntomas de enfermedades degenerativas como la demencia es precisamente la falta de sueño. De manera que ahí entramos en un terreno que le llamamos comorbilidad. Muchas veces usted verá personas con depresión que no tan solo tienen depresión, sino que la depresión, por los tipos de síntomas que va a traer como consecuencia o resultado, se manifestará también
en una conexión con otros trastornos. Es muy frecuente ver, por ejemplo, que una persona con depresión la mayor parte de las veces suelen tener también síntomas de ansiedad, de trastornos de ansiedad. Usted verá que consumidores de sustancias muchas veces tienen de fondo un trastorno del estado de ánimo también. Ya ahí hablamos de comorbilidad, la presencia de sintomatología de varios trastornos en una sola persona. Hay una agitación o retraso psicomotor, es decir, hay como una forma de movimiento sin sentido o una ausencia de los movimientos. Hay fatiga, la gente se abruma fácil con cualquier cosa, pierde la energía, usted no ve como que hay esa fuerza motivacional para levantarse, para trabajar, para divertirse, para hacer algo. Y de ahí que viene un proceso de inactividad que va entrando en un circuito vicioso, porque mientras más inactiva se pone la persona, pues más se deprime. Mientras más se deprime, pues más se desactiva. Entonces, ese es uno de los primeros circuitos que vamos a tener que romper. En el trato interpersonal, usted escuchará un discurso centrado en la desvalorización, donde la persona magnifica las cosas positivas que tienen los demás, minimiza las cosas positivas que tienen ellos. Si alguien les resalta algo positivo que ellos tienen, ellos van a atribuir lo positivo que tienen o a que la persona se lo está inventando o a que hay algo que no es mérito propio. Si por el contrario es lo negativo que se resaltan, ellos concluyen que sí, que eso es lo que ellos son. Entonces, esa tendencia en cuanto a los sentimientos de desvalorización, culpa excesiva o inapropiada por cualquier situación que ocurra, pues acompaña la depresión. Esto pudiera incluso llegar a un grado delirante. Cuando hablamos de delirante, me refiero a que la persona pudiera fabricar en su imaginario una realidad de desvalorización que no existe. Incluso concluir que nadie quiere saber de ellos, que ellos son una persona desagradable para todo el mundo. Y ahí entonces se activan los llamados errores de pensamientos o distorsiones cognitivas, que ya la veremos un poquito más adelante cuando clasifiquemos las diferentes teorías que se han ocupado de la depresión. Hay una capacidad para pensar y concentrarse muy disminuida. La persona se distrae con facilidad, olvida con facilidad, se le hace difícil mantener de forma consistente una idea en su pensamiento. Hay una propensión a la indecisión y esa propensión a la indecisión, pues también llega un momento que se convierte en una fuente de desvalorización. Y aquí el síntoma más peligroso, que es los pensamientos recurrentes de muerte. Decirles a ustedes que todos y todas debemos tener cuidado con estos síntomas que yo acabo de mencionar acá. Hay que tomarlos en consideración porque cuando esos síntomas se van cronificando, también se van cronificando los pensamientos recurrentes de muerte. Recuerden el dato que yo di al principio. La depresión está implicada en una relación desigual en cuanto al riesgo de suicidio en comparación con otras situaciones. Así que todos esos síntomas que yo acabo de mencionar provocan un malestar y ese malestar llega un momento que se convierte en clínicamente significativo, tan significativo que la persona para no sentir el malestar prefiere la muerte. Miren esto, ese dolor emocional tan intenso eh, definitivamente es tan difícil de mantener, de sostener o de lidiar con él, que muchas veces en el imaginario de estas personas visualizan la muerte como una salida o como un alivio a ese dolor. Eso se llama el dolor de la disforia. Es importante grabarnos esto, el dolor de la disforia. ¿Qué es el dolor de la disforia? La disforia es
lo que se conoce en teoría de la mente como un sufrimiento intolerable, un sufrimiento inmanejable. Miren que físicamente hay formas de dolor que la gente hay que medicarla. Fíjense que cuando una persona se le inyectan determinadas sustancias, sobre todo cuando tienen cáncer, y llega un punto que físicamente es inmanejable. Imagínese usted un dolor emocional inmanejable. A eso le llaman disforia. Y es ahí donde aumenta la posibilidad de riesgo para el suicidio. Bien, hasta ahí fuimos muy clínicos, muy categóricos en lo que hay descrito en la literatura sobre la sintomatología que comparten los cuadros depresivos. Y yo les avancé también algo de la clasificación. Ya cuando se habla de distimia, es una forma donde los síntomas de la depresión se expresan de manera más moderada, pero son muy persistentes en el tiempo. Ahí usted ve a una persona que puede ser productiva, que trabaja, pero que se le hace difícil arrancar. Es una persona que procrastina mucho, es una persona que hay como que yompearla para que pueda hacer las cosas y usted la ve como muy falta de energía para todo. Y ese trastorno depresivo persistente son personas que prácticamente están en los ambientes sociales, comparten una fiesta y demás, pero no disfrutan nada tampoco. No es tan discapacitante como la depresión mayor, pero existe. A grandes rasgos le estoy dando algunos detallitos sueltos de las diferentes formas de depresión. El trastorno disfórico premenstrual, que bueno, está ahí, ya no hubo otra cosa que aceptarlo. Muchas mujeres están protestando por ese trastorno. De hecho, vi un movimiento que hicieron unas feministas que cuando se estaba discutiendo el trastorno, eh, protestaron con un documento porque ellas decían que cómo es posible que en aras de vender medicamentos van a patologizar un proceso que es tan normal en las mujeres, que ahora resulta que si encima de lo que tienen todos los meses, ahora son enfermas mentales porque eso les pasa. Esa es una de las protestas que nosotros vimos cuando se estaba un poco analizando esta categoría. Pero ahí está. Es básicamente una sintomatología en la fase previa al proceso menstrual, donde varios de estos síntomas que yo mencioné, pues también lo viven sobre todo las mujeres. Bien, hasta ahí esa primera parte relacionada con identificarlas y vamos a entrar ahora un poquito a saber de dónde viene la depresión, algunas de las teorías que existen. Y vámonos por el extremo. El extremo es el suicidio. Recuerden que originalmente el suicidio fue una preocupación social y no fue hasta que ya se habló de la correlación depresión-suicidio, que abrimos los ojos sobre la importancia de trabajar la depresión para que no siga avanzando hasta cronificarse por ese peligro que conllevaba. La depresión tiene una historia, ¿eh? La depresión no viene desde ahora. De hecho, fíjense que originalmente a la depresión se le llamaba melancolía. Ese era el término que se utilizaba y ya eso viene desde mucho antes, desde la antigua Grecia ya se usaba el, el- el término melancolía. Recuerden que Hipócrates, que fue el primer médico internacionalmente conocido, el padre de la medicina natural, porque antes de Hipócrates la medicina estaba secuestrada por los mitos, por los tabúes, se creía que la medicina era propiedad de los dioses y que era también un patrimonio de ciertas personas. Por ejemplo, la enfermedad mental se veía como un castigo, no se veía como una condición, se veía que era como un merecido dañino que había que darle a la gente por las malas conductas que tenía. Así se creía
se veía las enfermedades mentales. Hipócrates no solo fue un médico que aportó a la medicina, Hipócrates aportó muchísimo al paradigma de comprensión de la salud mental porque él planteó originalmente la teoría de los humores. ¿En qué consiste la teoría de los humores? Y ustedes comprenderán de dónde viene la psiquiatría y otras denominaciones o ramas de la medicina. Bueno, él decía que los seres humanos teníamos cuatro humores: la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla eh, y la flema. Esas son, según Hipócrates, los cuatro humores. Luego, Galeno, unos 6 o 7 siglos después en Roma, Hipócrates era griego, Galeno era romano, retoma la teoría de los cuatro humores y formula por primera vez una teoría que le llamaremos psicológica porque era de la personalidad en ese tiempo, la llamada teoría de los temperamentos. Y decía Galeno que una persona, por ejemplo, si tenía bilis negra en abundancia, era melancólico, entonces era depresivo. Y si la persona tenía mucha flema, era porque era flemático. Así tipo Balaguer y esa gente que era muy, muy lento en todo. Y si tenía la, la bilis amarilla, entonces era colérico. O sea, era de estas personas que eran enojonas, ¿verdad? Que se enojan por cualquier cosa. Así que la sangre era el otro componente, el otro humor que había identificado Hipócrates, entonces era sanguíneo, que son estas personas que son activas, estas personas que son vivarachas, que tienen iniciativa y demás. Entonces, ¿dónde queda la depresión? La depresión queda precisamente en la bilis negra, que es lo que se conoce como la melancolía. Así que miren de dónde ya viene evolucionando el concepto de depresión. Esto fue caminando. De hecho, a Abraham Lincoln, para información de ustedes, fue diagnosticado con melancolía. O sea, todavía a mediados del siglo XIX se usaba la palabra melancolía. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es posible que uno de los hombres más importantes en toda la historia de la humanidad tuviese un diagnóstico de depresión? Pues miren que sí. O sea, el hecho de tener una depresión no invalida a una persona de ser productiva, de ser una persona útil a la sociedad. Eso se llama cuando uno cree que por el hecho de que alguien tenga una enfermedad mental es que está totalmente deprivado y no puede servir para nada. Eso se le llama en ciencia el sesgo de la discapacidad plena. Así que les advierto no sesgarse creyendo que porque una persona tenga una patología ya es inservible. Pues Lincoln, mire lo que hizo y era depresivo. Pero vamos más lejos. Winston Churchill tenía diagnóstico de depresión también. Y miren lo que representó Winston Churchill en todo el engranaje geopolítico del mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay algunos que plantean que sin la figura de Winston Churchill, no, los aliados no hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Miren la dimensión que tiene este señor. Y hay otros personajes más de la historia que padecieron depresión. Bien, hay un poquito de historia para que vean por dónde viene toda esta narrativa. Pues le comento que Emile Durkheim, el primer sociólogo eh, formalmente conocido, el padre de la sociología, reconocido así internacionalmente, él tenía una teoría muy interesante desde el punto de vista social para la depresión y el suicidio. ¿Qué decía Emile Durkheim? Bueno, que hay dos procesos: los procesos de integración social y los procesos de regulación social. En los procesos de integración social, usted verá sociedades donde la gente tiene un grado de integración demasiado exagerado. Cuando hablo de un grado de integración exagerado, me refiero a que las personas están muy cohesionadas y dependen demasiado de la lealtad del uno con el otro.
Y ese exceso de lealtad del uno con el otro puede ser de riesgo cuando es exagerado, sobre todo para el suicidio. Y ahí el suicidio y la depresión, naturalmente. Y es ahí donde Emile Durkheim, estoy hablando, señores, de un sociólogo que vivió mediados del siglo XIX, por allá, por el 1860, 1850. Y fíjense ustedes cómo ya él tenía una teoría social para entender la depresión y los suicidios. Él habló, por ejemplo, del suicidio altruista, que es el suicidio que se comete por lealtad al grupo. No sé si ustedes recuerdan un suicidio colectivo que hubo en Georgetown, inducido por un líder religioso llamado apellido Jones, reverendo Jones, que ordenó a toda la feligresía que se suicidara y ellos se suicidaron por lealtad. Entonces, en las sociedades que son demasiado rígidas en la cohesión y donde no hay un sentido de individualidad, pues la depresión y el suicidio son muy altos. En cambio, ocurre lo contrario en las sociedades que pasa todo lo contrario. Estas sociedades donde no hay un sentido de integración normal, donde por el contrario cada quien anda por su lado, pues también hay altos indicadores de depresión y también de suicidio. A esos suicidios que se llega por esa vía, Emil Durkheim le llamó los suicidios egoístas. Eso ustedes lo va a ver más en sociedades que son muy competitivas, donde la gente vive muy aislada una de la otra. Usted se va, por ejemplo, a Groenlandia, a los países nórdicos, usted ve una gente viviendo en una casa como a 3 kilómetros de otra. De hecho, Groenlandia tiene una tasa de suicidios de un 80 por cada 100.000 habitantes. Oigan esto, es la más alta del mundo. Y los países nórdicos tienen las tasas más altas del mundo. Nosotros, República Dominicana, nuestra tasa de suicidio anda por un 5 por cada 100.000 habitantes. O sea que si usted la compara con un 80 es una cosa abismal, ¿no? Es un asunto con una brecha muy alta. Yo recuerdo haber visitado algunos países europeos donde vi publicados anuncios de gente ofreciendo dinero para encontrar compañía. Imagínese usted publicar un anuncio para que alguien fuera a visitarlo solo para hablar o que usted esté disponible para conversar. Claro, eso fue ya, estoy hablando de los años 90. Ahora eso ha cambiado mucho, porque ahora la gente con las redes sociales y todas estas cosas pues se libera por lo menos por ese lado. Imagínense, a los dominicanos había que pagarnos para que nos calláramos en ese entonces. Allá están pagando para encontrar con quién hablar. Entonces, todos estos son elementos culturales que analizó muy bien Emil Durkheim. Él hablaba también de otra variable que era la regulación social. ¿Qué decía él? Bueno, que los suicidios ocurren también en un grado muy alto en sociedades donde hay mucho control social. Por ejemplo, en países donde hay dictaduras, la gente se suicida con más frecuencia de que donde hay democracia, porque hay un control absoluto de la libertad del ser humano. Eso planteaba Emile Durkheim. A esos suicidios él le llamó suicidios fatalistas y los resultados de los mismos venían de ahí. El caso contrario eran las sociedades donde no hay regulación social. Por ejemplo, lo que está pasando en Haití. Ustedes saben que ahí hay una anomia social. Una anomia social es que se han desplomado las instituciones, nadie sigue reglas, son las pandillas las que están controlando. Pues decía Emile Durkheim que en sociedades así, pues también las posibilidades de depresión y suicidio son bastante altas. Así que esta teoría me parece interesante y ha sobrevivido los años, el tiempo. Y la traje a colación porque es un aporte para la comprensión de la depresión desde el punto de vista sociocultural y naturalmente del suicidio. Pero igual hay otras teorías. Una teoría es ya médica, que es la teoría en la que se apoya la psiquiatría, el modelo biomédico.
que es la teoría ya serotoninérgica. ¿Y qué plantea la teoría serotoninérgica? Bueno, que la serotonina, ustedes saben que es un neurotransmisor que está en el cerebro y tiene una función estabilizadora del estado de ánimo. Y cuando ese neurotransmisor que tiene esa función estabilizadora del estado de ánimo es deficiente o está alterado, pues entonces el funcionamiento inadecuado del mismo va a traer como resultado depresión. Y de ahí entonces surgen los llamados antidepresivos. Fíjense ahora la relación con la teoría de los cuatro humores. Fíjense que en el caso de la teoría humoral que planteaba Hipócrates, pues lo que se decía era que si usted carecía de ciertos humores, usted va a tener más posibilidades de alguna patología que de otras. Aquí hay un paralelismo. Aquí si usted tiene deficiencia de cierto tipo de neurotransmisores, pues probablemente entonces usted tendrá una depresión. Es lo que plantea esa teoría. Si la vemos desde el punto de vista parcial y no vemos otros factores, pues obviamente vamos a ver la teoría como deficiente, porque lo que más tenemos hoy día son neuroquímicos, ¿verdad? Que son producidos por la industria farmacéutica bajo el nombre de antidepresivos y no necesariamente una persona supera la depresión porque tenga estos fármacos. Así que son necesarios, pero no son suficientes. Y eso es bueno entenderlo. El tratamiento solo sobre la base de farmacoterapia es necesaria, sobre todo en los casos que se indican de depresión moderada grave, pero no suficiente. Por eso hay otras teorías que también sería bueno dialogar. Una de las que podemos mencionar es la teoría del logos o la ausencia de sentido. Esa es la teoría que nos plantea Víctor Frank y ya aquí entramos dentro de un terreno psicológico y la psicología per se ha aportado varias teorías. Y esta lo que plantea es que las personas se deprimen cuando no le encuentran sentido a lo que hacen, cuando no encuentran sentido a sus vidas. Y ahí hay varios filósofos existencialistas que reflexionaron sobre este tema. De hecho, está el mito de Sísifo, que lo citan con mucha frecuencia los filósofos existencialistas. Recuerden que este mito, yo lo había mencionado en una ocasión, es que Sísifo fue condenado por los dioses a subir una piedra a la cima de una montaña y cada vez que ya él estaba llegando a la cima de la montaña, venía algo, una fuerza superior, y empujaba la piedra de nuevo hacia abajo. Entonces Sísifo tenía que volver a subir la piedra. Y el pobre Sísifo se pasó la vida entera subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces lo que se plantea es ese sinsentido de la vida. Muchas personas, en base al mito de este mito de la mitología griega de físico, se pasan la vida con esta idea de que están escalando constantemente una montaña buscando una meta y al final la meta nunca llega. Y como descubren que la meta nunca se logra, entonces terminan perdiendo el entusiasmo, perdiendo la motivación y al final no le queda de otra que volver a recoger la misma piedra para volver a intentar subirla para solo convencerse que no va a lograr el cometido. Así que esa analogía es muy poderosa y según los filósofos existencialistas, que luego se tradujo en lo que hoy conocemos como la psicología humanista existencial, y ahí con uno de sus máximos representantes, como es Víctor Frank, a través de la logoterapia, es lo que le pasa a estas personas. Bueno, no voy a entrar ya en todas las estrategias que hay en cada una de estas teorías por razones de tiempo, pero sí a manera general decir que las terapias suelen concentrarse eh, eh, en función de cuál es el principio activador de la depresión
según lo plantea esas teorías. Entonces, según la teoría logoterapéutica, lo que hay es que acompañar al paciente para que redescubra una nueva forma de relacionarse con su vida de tal manera que encuentre sentido en ella. Está la teoría cognitiva conductual, ahí entran Aaron Beck, Albert Ellis, que son dos de los proponentes fundamentales de esta teoría. Y básicamente lo que hay aquí es que el ser humano tiene dominios como la autonomía, que es donde está el eje de la libertad que tiene un ser humano para comportarse de forma libre, independiente, y como cuando una persona se le cortan los canales hacia su libertad, pues ahí viene una percepción, una idea que le llamamos una idea irracional o un pensamiento distorsionado según el discurso de Aaron Beck, la idea irracional según el discurso de Ellis, pero las dos coinciden en el mismo punto. Cuando la persona percibe que su autonomía está en peligro, que su autonomía, su libertad está en riesgo o sencillamente la ha perdido y que es una persona devaluada por el hecho de no tenerla, pues esa idea acompañante de la realidad que se está viviendo, junto con el dominio sociotrópico. ¿Qué es el dominio sociotrópico? Bueno, la idea del aislamiento, la soledad, estoy perdiendo la gracia de los demás, estoy perdiendo el favor de las personas, me estoy desvinculando porque la gente no me ama, porque la gente no me quiere. Y otro dominio que se afecta es el dominio del merecimiento. Las personas que padecen depresión, y aquí ya me estoy metiendo en una dinámica psicológica más directa, las personas que padecen depresión pierden en su percepción del dominio del merecimiento la idea de que ellos son merecedores. Y así es. Por eso es un error decirle a una persona, no sé por qué tú te deprimes, porque tú eres tan linda. Bueno, si usted le dice eso a una persona con depresión, la persona se deprime más, porque entonces se siente culpable de recibir un elogio que no merece, comenzando por ahí. Yo no sé por qué tú te deprimes, porque tú lo tienes todo, entonces se deprime más, porque entonces se siente culpable y se siente inferior porque a pesar de que lo tiene todo, se está deprimiendo. Entonces, por eso es tan importante comprender estas dinámicas de los dominios de autonomía, el dominio sociotrópico, el dominio del merecimiento. Una persona bajo sintomatología depresiva ni se cree libre, por eso ustedes ven que caen en una total dependencia. eh, Tampoco se creen merecedoras de contactos y de una revinculación afectiva importante, ni mucho menos entienden que son merecedoras de algo significativo en la vida. Por eso las intervenciones no solo pueden quedarse en, ven, vamos a darte un antidepresivo. Sí, pero el antidepresivo no te desafía las ideas irracionales que están sosteniendo toda esta distorsión perceptiva en estos tres dominios que yo acabo de mencionar. ¿Eh? Así que cuidado con esto, porque no podemos caer en ese error. El fármaco es necesario, pero no es suficiente. Hay conductas asociadas a la depresión. La persona tiende a retirarse de cualquier tipo de reforzamiento. O sea, entran como en un bucle donde cualquier actividad que pueda ser gratificante comienzan a verla amenazante, compartir con los demás, celebrar algo importante. Y si usted se pone a forzar para que eso ocurra, pues entonces la crisis se puede agravar más. Otra conducta es que se refriega dentro de sí misma, se convierten en personas en extremo dependientes, se quejan en demasía de su destino, crean un ambiente que sea consistente con la forma como ellos se sienten. O sea que
Ya aquí no opera la racionalidad en cuanto a interpretar la realidad tal cual es. No, el día no es que está lloviendo, es que el día está triste. Oigan esto. Y el día está triste, ¿por qué? Porque yo estoy triste. ¿De acuerdo? Entonces la realidad queda condicionada a a cómo ellos se sienten. Así que este predeterminismo de la realidad en función de la emoción es una característica muy frecuente de la depresión. Esa creación de esa consistencia para que la realidad coincidan con la forma como ellos se sienten. Hay unos pensamientos que se asocian a la depresión. Primero, solo se perciben los aspectos que se relacionan con pérdidas, fracasos, situaciones inmerecidas. Si tienen un mérito, ese mérito no es de ellos. Si pasaron un examen, yo no pasé el examen por mí, lo pasé porque el examen era muy fácil. Entonces, si se queman es porque yo soy muy bruta. Entonces, fíjense ustedes los extremismos que ocurren. Piensan que son incapaces para ayudarse a sí mismos. O sea, eso se llama estar en estado de indefensión. Solo ven el dolor y la oscuridad para el futuro. Eso se llama caer en estado de desesperanza. Miren ustedes ya la radiografía psicosocial que se va configurando en un paciente depresivo. Y por esa razón es que son de alto riesgo para el suicidio. Se ven a sí mismos totalmente dependientes de los demás, desconectados del mundo, ven y tienden a rumiar constantemente sobre las posibles causas de su depresión. Bueno, hasta ahí la radiografía de dónde viene la depresión, las teorías principales. Yo creo que he informado demasiado en poco tiempo. Solo que ahora le queda a uno la duda de, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Eh, y aquí hay algunas pautas. Primero, las pautas dirigidas a los psicólogos, eso habría que hacerlo en un taller, porque llevar una terapia para la depresión es un proceso bien estructurado, organizado, que implica evaluaciones y demás. Pero sí hay algunos pasos generales, los que están aquí, que son psicólogos, que vayan a intervenir el proceso. El primer paso es ayudar a que los pacientes identifiquen las razones del por qué la depresión es un problema y por qué es necesario cambiar. Y este es el punto de partida para que vayan asumiendo la responsabilidad de algo que se llama no depresión. Ellos no son responsables de la enfermedad, ni debemos hacerlo responsable de la enfermedad. De lo que sí tenemos que hacerlo responsable es de sus conductas ante la enfermedad y de sus pensamientos ante la enfermedad. ¿Me siguen? De sus pensamientos hacia la enfermedad y de sus conductas ante la enfermedad. Le digo esto porque a veces, ojo, y esto a nivel comunitario es importante, los padres hacen responsable a sus hijos o a sus familiares de la enfermedad. Eso es un error. Ahí es cuando le decimos, ay, pero tú tan linda, ¿cómo es posible que tú vas a estar tan triste? Eso lo estamos haciendo responsable de la enfermedad. Y entonces, responsable de la enfermedad, ¿saben cómo ellos lo ven? Culpable de la enfermedad. Yo soy culpable. Y yo soy culpable es distinto a yo soy responsable. Cuando yo soy culpable, yo me siento al menos porque me está pasando algo que está relacionado con lo que yo provoqué. Por eso, esta sutileza es un recurso técnico que yo entrenando a psicólogos le digo y entrenando familias, hagan a su gente responsable de sus conductas y de sus pensamientos, no de la enfermedad, porque nadie elige enfermarse, ¿eh? Nadie elige enfermarse. Lo que uno sí puede elegir es cómo me voy a relacionar con lo que yo hago, con lo que dejé de hacer o con lo que pude haber hecho y con lo que pienso. Y ese es el punto de partida aquí. Y se empieza de esa manera.
El segundo paso es que la persona pueda convertirse en una persona activa. Si un paciente depresivo está inactivo, se va a deprimir más. De hecho, hay una técnica dentro de las 60 y pico que se recomiendan en un programa terapéutico, que es las pequeñas cosas. La pequeña cosa es que usted no la peine si no se quiere peinar. Es que un día usted se pare frente a ella y le pida, yo quiero que tú te peines, aunque tú no te quieras peinar. No, yo no me quiero peinar, pero quizá tú quieras complacerme peinándote. Y ya ahí las pequeñas cosas implica que ella va a hacer algo. ¿Eh? Desde peinarse, desde pararse, desde ir a una ventana, desde ir a la cocina y luego ya ir a caminar, ir acompañándola, etcétera. Pero la actividad es un punto de partida. Hay 12 pasos que yo voy a mencionar en breve ya para el gran público. Y cuando digo para el gran público, significa que eso lo puede aplicar psicólogos, vecinos, amigos, primos, porque parte de lo que tenemos que ir nosotros socializando aquí es la idea de que el tratamiento de la depresión no es solo un proceso profesional, sino que antes de llegar a la ayuda profesional hay cosas que se pueden ir haciendo, sobre todo que podemos ir observando para que los síntomas no se cronifiquen. Así que convertir la persona en algo más activa, eso es algo que nos va a ayudar, porque mientras más rápido se mueve en contra de la tendencia a la inactividad, será mejor. Las actividades son antidepresivas de por sí. Primero porque la gente produce más dopamina, bueno, se activa la dopamina, que ustedes saben que influye en, en la sensación placentera. Eh, Están las actividades también como un factor de mejoría para la concentración. Bien, la asunción de responsabilidad, ya lo dije, que es lo que debe asumir el pensamiento, ¿verdad? Y también esa otra parte tan fundamental que son los, las conductas. Algo importante aquí es que la persona se le acompaña para que identifique los temas hacia los cuales se deprime. ¿Por qué razón? Porque hay detonantes. Hay detonantes. Y usted verá que se va a encontrar con detonantes que están en la parte sociotrópica. Yo les hablé que la parte sociotrópica entra todo lo que es relación, como por ejemplo miedo a ser rechazado. Fíjense que estas personas son muy hipersensibles a las críticas, a la desaprobación, a las pérdidas amorosas, a ser evaluados de forma negativa por los demás, a perder conexión con personas significativas. He conocido personas que han pasado de un duelo a una depresión, por decir algo, ante una pérdida de un gato, un perro, eh, pérdida de reputación social, ser una persona que no se sienta querida. O sea, todos esos detonantes están dentro de el área sociotrópica. Hay otros que están en el área autónoma, o sea, yo les hablé del área de la autonomía. Ahí entra la sensación de fracaso, cuando una persona siente que no está avanzando, que no está logrando metas importantes, que está perdiendo estatus, está, por ejemplo, incapaz de realizar algunas actividades valiosas, que pierde opciones de decisión, que se siente que internamente está perdiendo el control. Ya ahí entra otro dominio importante que también hay que prestarle atención. Bien, bueno, falta un minuto para las 7. Yo voy a aprovechar, hay muchos pasos más, pero voy a irme ya para trabajar el gran público, las llamadas técnicas de los 12 pasos, que eso lo podemos animar eh, de forma profesional, pero también de forma comunitaria y social en personas, que incluso eso puede tener hasta un efecto preventivo para la depresión y ayuda mucho. Esto fue sistematizado por William Schnauz
uno de los principales estudiosos del tema. Y el primer paso, según William Schnauz, es evitar caer en las trampas de la depresión. ¿Qué era la trampa de la depresión? William Schnauz decía que la principal trampa de la depresión es lo que usted se dice a sí mismo. La principal trampa de la depresión es lo que usted se dice a sí mismo. Y usted se dice cosas constantemente. Usted se dice cosas sobre su relación con los demás. Usted se dice cosas cuando se compara desfavorablemente. Usted se dice cosas cuando lo despiden de un trabajo. No es lo mismo que te despidan del trabajo y tú te digas, bueno, ya me votaron, mañana voy a organizar mi currículum para comenzar a buscar en otro lugar. A que usted se diga, me votaron por lo mediocre que soy. Yo no sirvo para nada. No vale la pena que yo ni siquiera lo intente porque nadie me va a volver a dar trabajo. ¿Eh? Si me digo esto, ahí tengo unas ideas irracionales que ante el evento real, como dicen hoy, eh, de forma, ¿cómo se usa este término? Eufemismo, ¿verdad? El eufemismo es una forma de suavizar las cosas. Ya no nos votan, ya nos desvinculan, ¿verdad? Nos desvinculan. Entonces, cuando a usted lo desvinculan, si usted ante la desvinculación le dice, usted lo que se dice internamente es que usted no sirve para nada, que usted no va a volver a conseguir trabajo, que la vida está llena de injusticia y que son unos abusadores. Entonces todas esas rumiaciones mentales van a configurar un entramado de pensamientos irracionales y ahí es donde William Schnauz se refiere a la trampa de la depresión. Así que si a usted lo desvincularon, evite la trampa de la depresión. Igual cuando uno pierde una relación amorosa, ¿eh? Que entonces uno comienza a victimizarse porque la otra persona le dijo, ya yo no quiero seguir. Es porque se va a conseguir una más bonita que yo, o es que yo soy muy fea, yo jamás voy a conseguir otra persona, cualquiera se desaparece. Bueno, la trampa de la depresión. Si está claro, se quedan callados. Si no está claro, que levanten la mano. Claro, Segundo Luis. paso. Segundo paso, según William Snow, el ejercicio o las actividades físicas. Ya yo lo mencioné. Si hay depresión, tiene que haber actividad. Si no hay actividad, habrá más depresión. Aunque sea que la persona se ve obligada a decir algo, ¿eh? O hacer algo. Y si lo tiene que hacer acostada en una cama al principio, que lo haga, pero que haga algo. Y que ya el reto sea hacer algo después levantada, pero que haga algo. Pero si hay mucha inactividad más depresión, eso no trae nada bueno, porque mientras más inactiva está la persona, más se desconecta de los factores que pueden activar la concentración, que pueden reactivar una motivación del deseo de vivir y por tanto comienzan las rumiaciones a activarse de nuevo. Tercero, señores, comer de forma saludable. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo esto influye en la depresión? Claro que sí. La buena alimentación influye porque una persona depresiva que no se esté alimentando bien, pues hay vitaminas que van a faltar. Y obviamente el cerebro es un órgano. Y recuerden que el cerebro prácticamente maneja el 30% de todo lo que pasa en el organismo humano. Entonces, un cerebro deprimido, que además la persona esté mal alimentada, pues eso va a traer problemas. Lograr un sueño y descanso en la medida de lo posible. Por eso ustedes ven, y ahí sí yo estoy de acuerdo con el tema de la medicación. Si un paciente no está durmiendo y está deprimido, obviamente que hay que medicarlo. ¿Eh? Usted no me va a decir a mí que eso es suficiente y que ya porque se medique y duerma más o menos ya superó la depresión, pero sí es fundamental.
porque si el paciente con depresión y trastorno de sueño no se medica, entonces ya ahí habrá una comorbilidad con otros trastornos que van a empeorar más la situación. Ahí es donde entra la interdisciplina, que es el modelo de abordaje que yo prefiero para las problemáticas de salud mental, donde entra el psiquiatra haciendo lo que tiene que hacer, donde entra el psicólogo haciendo lo que tiene que hacer. Y no que nadie se crea protagonista o dueño de las enfermedades y que yo soy el que lo voy a resolver, porque nadie puede resolver una enfermedad por sí solo. Bien, ahí entonces seguimos con el cuarto paso, o el quinto más bien, usar el tiempo de forma constructiva. Ayuda mucho en los programas de depresión que la persona se vaya implicando. De hecho, yo tengo este programa de los 12 pasos ya instalado con varios de mis pacientes. Algunos se quedan estancados en algunos de los pasos porque todavía están muy sumergidos en las ideas irracionales que los mantienen rumiando y entonces uno tiene que durar más tiempo para pasar de un paso a otro, pero sí tenemos que tenerlo presentes para poder ir avanzando en ellos. Así que este paso de usar el tiempo de forma constructiva es, por ejemplo, disminuir las rumiaciones, que la persona haga más cosas cada vez, en vez de culparse por lo que no hizo. O sea, hay muchas formas constructivas de utilizar el tiempo. Hay que tener cuidado porque ahora con el problema que tenemos de las redes sociales, muchos pacientes depresivos se están tornando compulsivos. Porque entonces la disforia que genera la depresión, que yo le decía que la disforia es un dolor emocional irresistible, entonces están apelando al scrolling. El scrolling es esa práctica de estar revisando el día entero los celulares, los celulares, los celulares. Y entonces de depresión para evitar el dolor de la disforia pasan a compulsión. Eso también ocurre con el trastorno de ansiedad. Entonces, la solución temprana del dolor del momento se convierte en un problema mayor a mediano y largo plazo. Así que por esa razón, este paso del uso constructivo del tiempo ayuda. Mantenga relaciones positivas. Eso es fundamental cuando ya tenemos un paciente en tratamiento y en proceso incluso de remisión. Una de las cosas que hay que trabajar con ellos es el autocuidado personal. Y como parte del autocuidado, se le ayuda a eso, a no abrirse frente de combates innecesarios, a no acumular conflictos imprudentes, porque recuerden que están vulnerables. Entonces, cuando estas cosas detonan, pues la reacción suele ser muy exagerada en comparación con el estímulo. Hay una sobrereacción y eso lo que hace que nos lleva a que se pierdan los logros del programa que se pueda ir trabajando. Resolver los conflictos rápidamente, eso sería lo ideal, lo que esté. Por eso los programas para los pacientes con depresión no solo implica el trabajo con depresión, implica también la asertividad, el trabajo con solución de problemas, con técnicas de afrontamiento de conflictos puntuales, porque son personas que van a convivir en un contexto de relación con otros. Entonces usted no puede soltar un paciente con un cuadro depresivo a enfrentarse a la vida solo con un fármaco, ven, dale para allá. No, hay que entrenarlos y prepararlos con una misión antidepresiva para que ellos sepan con qué se van a enfrentar como fruto de esa misión. Entonces, eh, es un poquito por ahí. Algunos pasos más, trabajar con ellos para que hagan conciencia de la importancia de tener en la mayor parte del tiempo posible una vida al aire libre. Digo posible. O sea, no es que ellos van a vivir cogiendo fresco todo el tiempo. ¿Eh? Pero el encierro no ayuda. Un paciente con depresión
o que ya está vulnerable a desarrollarla, metido el día entero en una casa, en una oficina, en un apartamento, no ayuda. El espacio al aire libre, el poder caminar, tener contacto con la naturaleza, todo eso es importante. Bien, definir las prioridades. Es fundamental que ellos puedan acceder a un entrenamiento de lo que significan las prioridades de sus vidas, ¿eh? Para que sepan que todos los días se van a levantar con dos o tres cosas muy puntuales y que sean realistas y que en función de eso ellos puedan motivarse a lograr estas cosas o por lo menos encaminarse, porque si no, se abren demasiado todos los frentes y por uno de esos frentes entonces viene un detonante que no están preparados para manejar, funcionar con prioridades. Cada día invitarle a que hagan algo novedoso. Es increíble lo que ayuda a una persona a prevenir el estado anímico depresivo cuando hace algo diferente, cuando siente que descubre algo, que es creativo en algo, algo novedoso. Hacer cambios en la rutina diaria, ¿eh? Aunque sea encontrar un atajo de cómo llegar a la casa. Usted sabe que siempre nos vamos por el mismo sitio. Si pudiéramos irnos por otro, eso, introducir un tema distinto, hablar con alguien distinto, cambiar una rutina de algo. Y por último, ayudarle a hacer conciencia de la importancia de persistir, persistir. Persistir es perseverar en el logro de las metas antidepresivas, porque esto que estamos trabajando son metas antidepresivas. Fíjense que ha habido ya descubrimientos, y perdonen que abuse de su paciencia, descubrimientos recientes que han encontrado que cuando ayudamos a estas personas a entrenar el hemisferio cerebral derecho, mejora la depresión. Recuerda que el cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se ocupa de las tareas analíticas. Ahí es que están los juicios, las críticas, que es lo que tienen más desarrollados. Y el hemisferio derecho está la espontaneidad, la creatividad, la iniciativa y demás. Entonces, cuando nosotros invitamos a los pacientes, yo a mis pacientes con depresión les pongo a hacer metáforas. Las metáforas ayudan mucho, los símiles ayudan mucho. Que me hable de su misma depresión, pero en metáfora, ¿eh? Una depresión en metáfora es como cuando, cuando usted dice que es que mi depresión es como una nube oscura, ¿eh? Que cuando llega no me deja ver el cielo, ¿eh? Y cuando usted le dice, y cuando no estás deprimida, entonces, ¿cómo tú te ves? Bueno, yo me veo como un sol radiante, que todo lo que pasa cerca de mí es como si brillara. Entonces, cuando usted entrena al paciente en ese tipo de metáforas, algo se transforma dentro de él. Esa es una de las 64 técnicas que yo quería enseñarle a ustedes, pero ya el tiempo se acabó. Así que si hay alguna pregunta, duda, aclaración para servirles. Pero tendremos más tiempo para completar esas 64, Luis, porque la verdad es que nos da muchos recursos para esta problemática, tanto en lo personal, en lo cotidiano, en lo comunitario, como a nivel profesional. Siempre es un gusto ver todos estos recursos que tú nos traes y toda esta conceptualización sobre este tema tan complejo y que está afectando tanto a la humanidad. Que aunque todavía no nos comparemos con esos países nórdicos, pero sí que cada vez es más común, más frecuente también aquí en República Dominicana este efecto de la depresión. Bueno, y aprovecho que Rosa abrió su cámara, gracias, la directora del Centro Conductual para Hombres de Santiago. Creo que está aquí también con parte de su equipo. Gracias por acompañarnos. Sé que todos somos seguidores de Luis Vergés por toda esa riqueza que él nos trae. Pero a todas las personas que están aquí, muchas gracias por acompañarnos en esta importante actividad y esperamos pues, que la puedan volver a mirar, puedan compartirla
Y así de esta manera estamos ayudando, estamos trabajando en prevención, salud mental. El artículo de Luis que le decía en principio, pues aparece aquí, que ya Raidiris lo ha puesto, es el link. Les recomiendo ese artículo para que podamos entender mucho esta realidad. Luis siempre estructurando a partir de sus conocimientos y de la ciencia. Se llama Psicología de la Corrupción, Radiografía Mental de los Depredadores Silenciosos. Así que eso, como dicen regularmente, no tiene desperdicio, como solimos decir. Así que podríamos pues, seguir comentando y apoyando estas teorías que Luis ha estado pues, presentándonos. Y recordarle que esta actividad se hace en sinergia, en coordinación también con el Centro Profesional Psicólogos Unidos, que Luis es el director y siempre pues está en todas estas campañas. Aquí un espacio. Luis dice que abusamos de su tiempo, y al contrario, nosotros estamos abusando de su tiempo, de sus conocimientos. Así que si hay alguien todavía que quiere hacer una pregunta, que quiere hacer un comentario, hola Zuleika, él abre su cámara. Eh, un comentario, una pregunta. Eh, hay una mano levantada, es iPhone, no sé cómo se llama la persona que está detrás. Adelante. Por aquí, Rosa Blanco. Feliz año nuevo. Qué bueno encontrarnos. Gracias. Luis Gracias, Peña, gracias. todas rosas y rojas, mi tocaya. Luis Peña, decirle a usted, usted como un terapeuta, que después que llega uno de una presión saliendo de un centro educativo y escuchar todo su conocimiento es una terapia para uno comenzar de nuevo. Excelente, escribir los 12 pasos para trabajar, porque a veces no olvidamos, en los centros educativos hoy día, nosotros como psicólogos, en las edades tempranas se está viendo depresión bastante. Y esos 12 pasos que yo escribí ahora, que voy a profundizar como psicóloga, a mí me va a servir. Aunque sea psicóloga educativa, voy a tener bases para poder seguir trabajando con esos jóvenes que tanto lo necesitan. Gracias. Gracias a ti, encantado de verte. Y Rosa y todas las personas que están acá, ya Raidiris ha copiado esos 12 pasos. Raidiris está detrás de cámara súper activa, así que les invito a que copien esos pasos que Luis ha planteado, que se nos pueden olvidar. Y es bueno hacerlo sistemático, lo que somos profesionales del área, poderle dar seguimiento y ver los avances en esos pasos, claro, que requiere mucho más, como Luis decía, para nosotros los de como terapeuta, pero bueno, es una luz y en sentido general, pues nos ayudan como personas a poder acompañar a otros a través de estos pasos. Lo pueden copiar para que se nos quede fresca esa memoria o que la podamos refrescar, leerlo. Pero recuerden que también pueden volver a ver este video y recordar todos esos pasos con las explicaciones que Luis nos ha dado. Así que muchas gracias a todos en el chat, que excelente siempre, ¿verdad? Que nos sorprende con todas esas informaciones y que el tema también ha sido de mucho interés. El mes que viene también vamos a tener muchos temas de interés. Al doctor Vergés lo vamos a invitar para el final del mes con esas actividades de las relaciones, porque aprovechamos el mes de febrero para trabajar las relaciones sanas como un aporte a la salud mental. Sí, ya Luis hablaba aquí de uno de los recursos para trabajar la depresión son esas relaciones sanas en diferentes etapas de la vida, en diferentes tipos de relación, vaya válida la redundancia, de amistad, de pareja, diferentes etapas de pareja. Bueno, vamos a estar trabajando todos esos recursos para mejorar nuestras relaciones que tienen que ver con nuestra salud mental. Y finalmente, pues decirle, mañana, día 31 de enero, es el Nacional de la Juventud. Y desde Casa Abierta, pues tenemos ya vamos a publicar también nuestro
parecer, nuestros aportes, nuestra sugerencia a favor de la salud mental de la juventud. Les invitamos a que puedan visitar nuestras redes, Casa Abierta RD, y específicamente para estas actividades, pues el canal de YouTube. Muchas gracias a Luis por todo ese tiempo. Gracias a todas las personas que se han conectado, que han interactuado, que han escrito en el chat, o sea, o han abierto, ¿verdad?, el micrófono. Muchas gracias y nos encontramos el próximo viernes. Gracias.